Bienvenidos a todos los hermanos, a todos los que están visitándonos también, los que están por primera vez. Es nuestro deseo que el Señor en esta mañana le bendiga grandemente. Que podamos todos juntos, en verdad, disfrutar de la presencia de nuestro Señor. Anoche los jóvenes sé que tuvieron una reflexión sobre algo que voy a hablar también hoy. Así que van a tener doble sermón sobre el mismo tema. Pero vamos a dejar que la palabra del Señor en esta mañana nos pueda ministrar a través de su Espíritu Santo y el poder de su palabra, para que podamos todos juntos aprender cómo podemos tener victoria en la adversidad. ¿Alguna vez se ha sentido derrotado? ¿Alguna vez ha tenido adversidades y se ha sentido derrotado? ¿Cómo actuamos nosotros ante las adversidades? Y la pregunta es, ¿sabemos tomar decisiones cuando estamos en momentos difíciles? O tal vez, ¿cuántas veces nos reprochamos por actuar impulsivamente? El problema es que no pensamos, solo nos impulsamos. Y creo yo que la sabiduría de Dios es justamente para que en la adversidad, en los momentos difíciles, en los momentos de angustia, sepamos nosotros actuar conforme a la palabra del Señor. Les invito que puedan abrir sus Biblias conmigo en el Evangelio según San Mateo. Y vamos a tomar lectura desde el capítulo 14, versículo 14 en adelante. Mateo capítulo 14, versículo 14 en adelante. Y saliendo Jesús, vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Y cuando anochecía se acercaron a él sus discípulos, diciendo: el lugar es desierto y la hora ya pasada, despide a la multitud para que vayan por las aldeas y compren de comer. Jesús les dijo: no tienen necesidad de irse, dadle vosotros de comer. Y ellos dijeron: no tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces. Él les dijo: traédmelos acá. Entonces mandó a la gente recostarse sobre la hierba, y tomando los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió y dio a los panes a los discípulos y los discípulos a la multitud. Versículo 20 dice: y comieron todos y se saciaron y recogieron lo que sobró de los pedazos, 12 cestas llenas. Y los que comieron fueron como 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él. ¿A dónde? A la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, Jesús subió al monte a orar aparte. Y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Y la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la 4ª vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: ¡un fantasma! Y dieron voces de miedo. Pero enseguida
Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti. ¿Cómo? Sobre las aguas. Y Jesús, ¿cuál fue la respuesta? ¿Y qué le dijo? Le dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, ¿qué pasó? Andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Y al momento, extendiendo la mano, Jesús asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron a la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo: verdaderamente eres Hijo de Dios. Y terminada la travesía, vinieron a tierra de Genesaret. Oramos. Bendito Padre, queremos usar tu palabra para aprender y ser corregidos y ser instruidos y enseñados, porque no hay nada en el universo que pueda cambiar nuestra alma sino el poder de tu palabra, que es viva y que es eficaz. Ante la necesidad de mi propia alma, que comete continuamente errores y mucho más cuando estamos apremiados por la adversidad, hoy, Señor, pedimos que tu Espíritu Santo nos enseñe y que nos corrija y que aprendamos a cómo tener victoria en la adversidad. Bendice a los que están presentes, bendícenos con tu palabra, háblanos. En el poderoso nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén. Quisiera resaltar 6 observaciones de cómo poder tener nosotros victoria en la adversidad. Lo primero que nosotros tenemos que ver y entender es que generalmente la adversidad viene después de la victoria o del triunfo o de la felicidad, o del confort, o de la alegría. Cuando hay momentos en los cuales uno se siente pleno, contento, seguro, triunfante, es casi seguro que pronto va a venir un momento de adversidad. ¿Y qué va a pasar cuando la situación cambia? Los discípulos del Señor Jesús fueron testigos de algo extraordinario. Jesús alimentando a una multitud solamente con 5 panes y 2 peces. Y no tengo ninguna duda que ellos, al ver esta señal milagrosa de la providencia y del poder de Dios, ha despertado en sus discípulos una alegría que los dejó maravillados. ¿Cómo es posible que Jesús haya hecho esto? Observemos el comportamiento de ellos, porque es exactamente a ellos que luego iba a cambiar la situación. Y fíjense ustedes que este comportamiento de los discípulos al ver la gran señal también demostraba que Jesús no era alguien común y corriente, sino que tenía poder y autoridad de parte de Dios Padre. Para los que hacemos sermones de parte del Señor,
A veces no es recomendable tomar comparaciones con los otros evangelios porque cada evangelio tiene su óptica. Pero me gusta el detalle que emplea el evangelio de Marcos, el capítulo 6, sobre esta misma situación, algo que Mateo no lo hace como mención. ¿Cuál fue la actitud de los discípulos? ¿Qué es lo que pasó con ellos? En Marcos capítulo 6 dice el versículo 51 y 52, esto es después que pasó esto de la barca, pero quiero resaltar lo que dice principalmente el versículo 52. Porque aún no habían entendido lo de los panes por cuanto estaban, ¿cómo? Endurecidos sus corazones. Volvamos a Mateo 14, porque allí vamos a tomar lectura, pero Marcos dice que aún a pesar de haber visto semejante señal, yo creo que sería suficiente para decir, Señor, es suficiente, no hace falta ver más nada porque lo que hemos visto demuestra que tú eres el Hijo de Dios. Pero sin embargo, Marcos añade que aún a pesar de haber visto, no entendieron todavía lo de los panes porque sus corazones estaban endurecidos. Entonces encontramos el primer principio, mis hermanos. Casi la mayoría de los cristianos evangélicos, y especialmente en esta última etapa de este siglo que estamos viviendo, es como que necesitan evidencias y pruebas para conformar que lo que han creído es correcto. Por eso es que Satanás astutamente se encarga también de hacer milagros y señales mentirosas, como ya lo dijo el apóstol Pablo. Pero déjeme decirle que ninguna señal extra normal o paranormal o sobrenatural va a ser suficiente para convencer o creer si no es que sus corazones han sido abiertos por el Espíritu Santo. Pero los discípulos no entendieron lo del pan porque sus corazones estaban endurecidos. Y claramente el tema de endurecer o ablandar el corazón es una obra de la providencia y la soberanía de Dios. Él dice en su escritura que a quien quiere endurecer, endurece, y a quien quiere rebelarse, se rebela. Por lo tanto, también entendemos nosotros de que no era el momento para los discípulos conocer y entender en profundidad quién era el Señor. Pero lo primero que vemos nosotros es que la victoria o de la victoria se pasa muchas veces a la prueba y probablemente en nuestra vida cristiana estamos experimentando momentos de victoria o momentos de alegría o momentos de gozo, pero tarde o temprano la situación cambia. Y es lo que nosotros tenemos que pensar y entender de que la vida en este mundo, hasta que venga Jesús, va a ser así, como el electrocardiograma. ¿Se hicieron electro alguna vez? ¿Qué prefiere, que sus líneas vayan así o que vaya así? ¿Cómo quisiera tener una vida tranquila, no? ¿Sabe quiénes tienen una vida tranquila? Los que se murieron, los que ya no hace así. Y claramente la vida es de esta forma porque hay momentos de alegría y momentos de tristeza, momentos de canción, momentos de llanto. Eclesiastés capítulo 3 dice, todo tiene su tiempo debajo del sol. Quisiéramos estirar todas las alegrías, pero no es así. Como a veces quisiéramos que las tristezas duren muy poco, pero tampoco es así, sino que cada cosa tiene su hora y su tiempo en cada lugar. Por más que intentemos apurar las estaciones del año o adelantar las horas del reloj, hermanos, Dios ha prefijado todas las cosas porque Él es el legislador y el que hace todas las cosas desde antes de la fundación del mundo. Necesitamos nosotros observar el segundo punto.
¿Quedó claro que de la victoria puede venir la adversidad? ¿Quedó claro que del momento de calma puede transformarse en un momento de angustia? Ahora, yo no sé en qué estado está usted, hermano, pero es casi seguro que todos experimentamos lo mismo. Como segundo punto, encontramos aquí desde el versículo 22 del capítulo 14 de Mateo, que sucede algo. Inmediatamente después de que la multitud fue saciada de su hambre de una manera extraordinaria y maravillosa de parte de Jesús, dice el versículo 22, enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar a la barca e ir delante de ellos a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. El segundo punto es una separación momentánea. Y la pregunta es, ¿cómo actuamos cuando nos sentimos solos? Jesús, siendo el líder, siendo el que estaba evidenciando la autoridad del Padre para todas las cosas, les da a sus discípulos una orden. Él en su palabra dice, suban ustedes a la barca y vayan a la otra ribera. Esa sensación de separarse, uno se pregunta, ¿por qué pasó? ¿O cuál es el propósito del Señor? Esa separación momentánea, pero sin pérdida del control soberano de Dios, es necesaria para nosotros. Es necesaria para saber qué hay en mi corazón. Es necesario para saber cómo vamos a actuar, qué decisiones vamos a tomar, qué tipo de actitudes vamos a encarar y si vamos a actuar sabiamente. Lo primero que nosotros vemos es que el Señor les dice, vayan ustedes solos en la barca a la otra ribera. Y que debemos nosotros tener en cuenta lo siguiente, que dice el versículo 23, que despedida la multitud, Jesús subió al monte a orar y cuando llegó la noche estaba allí solo. Es muy curioso que este cuadro nos traslada a la realidad que la iglesia de Cristo está actuando en este momento en el mundo entero. La iglesia de Cristo, en la comparación de una gran barca donde los salvados están navegando hacia la dirección que el Señor nos ha dado. Un día llegaremos a puerto seguro en su presencia. Pero mientras nosotros estamos en la barca, Jesús está en lo alto orando. La misión de Jesús como nuestro sumo sacerdote, y lo expresa claramente el libro de los Hebreos, es que es el sumo sacerdote que nos convenía porque vive para interceder por nosotros. Amén. O sea que aunque físicamente no está con nosotros, ante su mirada estamos. Y ante su oración, delante del Padre estamos. Y nosotros estamos en Cristo. Y Cristo está con nosotros en Dios. Lo que también tenemos que ver nosotros es la situación que se desencadena. Es un contraste. Ellos en el mar, Jesús en el monte, orando. Ellos en medio de un mar que comenzaba a ser una dificultad y Jesús en paz, a solas con el Padre, orando. Pero fíjense ustedes que dice el versículo 24, y ya la barca estaba, ¿dónde? Resalte la palabra en medio del mar. En medio del mar. Mire, lo más peligroso en una transición es quedarse en el medio. ¿Sí o no? Porque qué tentación viene cuando uno está en el medio y las adversidades, Porque cuando uno ya hizo 3/4, dice, ya queda poco, sigamos. O cuando recién está iniciando, capaz que ni siquiera avanza porque dice, no sigamos, se puso feo la tormenta. Pero estar en el medio es todo un desafío. Pero ellos estaban en el medio del mar. Jesús en el monte orando, como la iglesia en medio de una navegación conflictiva en este mundo, es exactamente así como el Señor nos ve hoy.
Una iglesia que está en un mundo que todas sus fuerzas de sus vientos y tempestades son contrarios a la iglesia. Las leyes son contrarias, las costumbres son contrarias, la moral es contraria a la de la iglesia de Cristo. Todo lo que hoy se levanta de este mundo es contrario y por ser contrario es destructivo para la iglesia. Por esa razón es que sabemos que no es fácil seguir adelante con el viento contrario de este mundo. No es la primera vez que resalta una tempestad en la Biblia. También fue cuando Jesús, cansado, se echó a dormir estando con ellos en la barca. Pero también nosotros vemos a Pablo en una tempestad en el mar que se había levantado cuando Dios había dicho que iba a llegar a Roma como sea que tuviera que pasar. Y en el Antiguo Testamento nos acordamos de Jonás, que tenía que ir a Nínive a predicar el arrepentimiento a esa ciudad pecadora. Y ya saben que Jonás se resistió, pero la orden Dios ya la había dado, así que Jonás iba a ir en barco o en pez, pero iba a ir. Porque lo que Dios ha determinado, así se hace. Así que las adversidades siempre van a estar cuando hay una palabra, una orden, un mandato de parte de Dios. Así le pasó al pueblo de Israel cuando salió de Egipto y tenía que llegar a Canaán, la tierra prometida. El desierto fue adversidad, el desierto fue el lugar donde se probó lo que había en el corazón. Igual que nosotros, hermanos, en este mundo, las adversidades y las pruebas y los momentos de angustias y difíciles no son otra cosa más que saber a quién hemos creído, revelar cuál es nuestra fe, si nuestra fe está puesta en Jesucristo y en su palabra o en la adversidad que nos toca vivir. Como la iglesia navegando con dificultad en este mundo, como viento contrario, así Jesús en los cielos orando por nosotros. Y es algo maravilloso que resalta justamente versículo 25. Más a la cuarta vigilia de la noche. ¿Sabe qué hora es la cuarta vigilia de la noche? Es la hora más oscura. Es la hora previa al amanecer, es la hora más oscura, desde las 3 de la mañana hasta las 6 de la mañana, antes de que empiece a clarear el alba, es la hora más oscura. Esa hora donde pareciera ser que no hay dónde ver, no hay horizonte, no hay un lugar seguro, no hay un lugar para estar a salvo. A esa hora, en la hora más oscura, dice la Escritura, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. El tercer punto es que en la hora de la advertencia, a la cuarta vigilia de la noche, ¿cuál es nuestra reacción? ¿Cuál es nuestra reacción? Esa cuarta hora de la vigilia de la noche, la pregunta es, ¿qué hacemos cuando la adversidad se empieza a levantar? Claramente, estar en el mar no es para nada lindo cuando se levanta una tempestad. Y los que estaban en esa barca, Pedro y varios de los apóstoles, habían sido antes pescadores y conocían el mar. Y sin duda ellos habrán vivido momentos parecidos de vientos o tormentas o tempestades, o por lo menos sabían qué debían hacer para poder no hundirse. Sin duda esta tempestad o este viento contrario no era tan común como quizás ellos dominaban. Pero hay algo que tenían ellos, los pescadores. Los pescadores, de acuerdo a sus creencias mitológicas y de acuerdo a sus ritos de pescadores, antes de conocer a Jesús, seguramente esto era algo conocido para todos. Que ellos decían que cuando en la noche una tempestad se desataba y que iban a morir seguro, comenzaban a ver visiones de fantasmas. Esa era la mitología, la creencia de los pescadores. Es lo que ellos entendían, que si veían visiones como si fueran un fantasma, era casi seguro que iban a morir. Por eso es que no dice claramente
lo que pasó, pero sí dice que vieron a Jesús venir sobre ellos andando sobre el mar. Y dice, los discípulos vieron andar sobre el mar, se turbaron diciendo, un fantasma. Bueno, es muy probable que los que dijeron que era un fantasma haya sido uno de los cuantos pescadores que eran antes. No creo que Mateo haya dicho es un fantasma porque él era un cobrador de impuestos. O Simón el celote. Es casi seguro que algunos de los que eran pescadores, ante el miedo a morir, ante la situación que estaban viviendo, echó mano a la vieja vida, echó mano a su viejo conocimiento en las dudas y no pudo ver con claridad a Jesús. Ahora, la barca en medio del mar es una tentación para volver o continuar. ¿Qué hacemos? Pregúntate en tu vida, ¿qué haces tú como cristiano en este mundo? ¿Deseas volver atrás o vas a continuar? ¿Deseas seguir o vas a continuar o vas a regresar? Hebreos capítulo 10, versículo 38 es un texto en el cual claramente revela qué es lo que Dios quiere para nosotros y qué es lo que le desagrada a Él. Hebreos 10, 38 dice, mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará mi alma. La voluntad de Dios es que tú y yo no retrocedamos, que no mires hacia atrás si pones la mano en el arado, que no hagas como el pueblo de Israel en medio del desierto, que miraba hacia Egipto y decía, cómo extrañamos las cebollas, los melones, porque allí estábamos mejor para no morir en este desierto. Queridos hermanos, en su palabra el Señor dice, el justo se va a sostener viviendo por fe, y si retrocediere no agradará a mi alma. La voluntad de Dios es que no retrocedas, mi amado hermano, porque la tentación de estar en el medio del mar es justamente volver hacia atrás. No arriesgarme más y mucho más, y es oscura la noche si no puedo ver nada. ¿Todo esto producto de qué? De que la barca estaban solamente los discípulos y aparentemente Jesús estaba desentendido, pero no era así. El Señor claramente estaba en control de cada momento, incluso del más difícil que estaban viviendo. El viento era contrario, golpeaba la barca, como es la oposición que se levanta de Satanás en este mundo contra la iglesia. Siempre la oscuridad de la noche es donde abundan las tinieblas, como Jesús dijo, esta es la hora de vosotros, donde abundan las tinieblas. Satanás no es más que un opositor, un adversario que solamente quiere interferir para que te desanimes y no puedas continuar en el mandato del Señor de llegar a la orilla. El Señor quiere que perseveres. El Señor quiere que no te agotes. Si volvemos nosotros a Marcos capítulo 6, podemos ver algo más que señala Marcos allí en este relato de Jesús andando sobre el mar. Dice el versículo 48. ¿Recuerda dónde estaba Jesús? En el monte orando, en una montaña orando, y los discípulos estaban en medio del mar batallando con una furiosa tempestad, una tormenta fuerte, un viento contrario. Pero fíjense en el curioso detalle de Marcos en el versículo 48. Dice, y viéndoles, ¿qué estaba haciendo Jesús? Jesús en el monte orando por ellos, los estaba viendo. Y viéndoles remar, ¿cómo? Con gran fatiga, porque el viento les era contrario. Jesús vio que sus fuerzas estaban agotando,
Jesús vio que su fatiga ya era mucha, el viento era demasiado contrario, pero déjeme decirle, ellos no veían a Jesús, pero Jesús nunca los perdió de vista. Bendito sea el Señor, que aunque a veces pensamos que estamos solos, que el Señor nos ha dejado, o qué pecado habré cometido para estar solo. Hermanos, si el Señor está en lo más alto del monte de Sión, a la diestra del Padre, como sumo sacerdote, intercediendo por nosotros, es porque su mirada, sus ojos están sobre nosotros. Y sabe cuán agotado estás, sabe cuán fatigado estás, sabe cuán viento contrario estás soportando. La barca se hundía, el miedo se había apoderado, el peligro de hundirse, el peligro y el miedo a la muerte ante una oscuridad terrible, y encima la soledad era todo un desconcierto para los discípulos. Por eso, mis hermanos, tienen que traer consuelo a tu alma en esta mañana y esperanza a tu alma, que el Señor nunca, jamás quitará sus ojos de aquellos por quien Él compró con su sangre. Jamás. Y sabe cuán fatigado estás. La iglesia es la barca y todos estamos golpeados por una tempestad y estamos fatigados, y los ojos del Señor están puestos sobre nosotros. ¿Estás agotado? ¿Estás fatigado? ¿Sientes que tus fuerzas se han perdido? ¿Qué produce estar fatigados, agotados e incluso con miedo en una oscuridad? Lo que le pasó a ellos. No reconocieron a Jesús. No lo reconocieron. Confundieron a Jesús con un fantasma, porque se dejaron apoderar de sus viejos cuentos y mitos y dijeron: es un fantasma. Se apoderó el miedo y menguó la fe. Y es donde comienza a manifestarse lo que se conoce como el sálvese quien pueda. Cuando estás en adversidad, hermanos, cuando estás en estas situaciones de no saber qué decisión tomar, a dónde ir, que ves que estás en peligro, que tu familia está en peligro, que tu vida está en peligro, que una situación que hay silencio, que no encuentras al Señor, que los buscas y solo ves tempestad, oscuridad y miedo, ¿qué es lo que hace que nuestra vida cambie? ¿Qué es lo que hace, lo único que puede hacer que transforme la situación que estoy viviendo? ¿Qué puede cambiar la realidad de nuestra iglesia de la noche a la mañana? ¿Qué puede cambiar la realidad de tu vida, de tu hogar, de tu familia de la noche a la mañana? No hay otra cosa más que la palabra de Jesús dicha por su boca. No existe forma en que alguien pueda cambiar la realidad si no es por la palabra del Señor. Hermanos, Satanás abrió un abanico de oportunidades para que el cristiano busque estar mejor. Psicologías, falsos evangelios, palabras positivas y todo el intento de hacer obras y cosas buenas para lograr la aprobación del Señor. Pero mis hermanos, jamás nada ha dado resultado, porque lo que trae poder y la que es viva y eficaz es la palabra del Señor. Porque vemos que en medio de la situación, dice el versículo 27, sabiendo Jesús que estaban con miedo, sabiendo que estaban agotados, sabiendo que se estaban rindiendo, y aún sabiendo Jesús que no lo habían reconocido a Él, el versículo 27 dice: enseguida Jesús les habló. Su palabra sustenta el universo. Su palabra alimenta a las aves cada día. Su palabra sostiene toda su creación. Su palabra es poderosa.
si estás en angustia, si estás en adversidad, si estás en peligro de muerte, no busques nada, nada, nada más que su palabra, porque es lo que hará cambiar tu vida. Y escuchar la palabra del Señor en ese cuadro, en esa situación que Él te dice claramente: tener ánimo. ¿Cómo estaban ellos ya? ¿Cómo estás tú? Pues la palabra que estás leyendo, pues la palabra que estoy leyendo en voz alta, es la palabra de Jesús, es la palabra de Dios. Y tú no eres Pedro, no eres Juan, no eres Jacobo, no eres alguno de los discípulos. Tú eres quien eres, y para el Señor eres único. Y Él te está diciendo hoy a ti: ten ánimo. Yo soy. No temas. No temas. ¿Qué produce la palabra de Dios en la adversidad? Lo primero que trae la palabra de Dios: tranquiliza. Ellos reconocieron la voz, aunque no veían por la tempestad o la oscuridad, aunque el miedo los hacía ver como si fuese un fantasma. Él les habló y algo cambió. Porque a veces nosotros vemos lo que subjetivamente nosotros queremos ver. Y a veces nos dejamos llevar por la sugestión y vemos lo que no es. Vemos muchas veces cosas que no son reales. Y saben, mis hermanos, lo que sí es inconfundible es cuando la palabra de Dios llega a tu corazón. Cuando la palabra de Dios entra por tus oídos con autoridad y poder. Y Él te dice: yo soy. Ellos reconocieron la palabra. Trajo tranquilidad al escuchar la voz de su maestro. Inmediatamente podemos entender que la palabra de Dios trae ánimo. Ellos estaban desanimados, pero Jesús le dijo: tengan ánimo. Y lo que se necesita de ánimo es referente al alma. De ahí viene la palabra ánima, que es alma. Tu alma necesita ánimo. Tu alma, donde están las emociones, los sentimientos, el carácter, el intelecto, la voluntad, donde se pierde muchas veces el eje, se pierde el horizonte por las situaciones. El Señor te dice que tu alma tenga paz. Toma control de tu alma. Toma control de tus pensamientos. Toma control de tus emociones. No te dejes disparar por las adversidades. Porque puedes ofender a los que amas, porque puedes herir a los que amas, porque puedes herirte a ti mismo, porque puedes arruinar la situación por actuar impulsivamente. Tu alma necesita paz. Tengan ánimo. La palabra de Dios trae seguridad. La palabra de Dios trae protección. Allí estaba la barca a punto de hundirse, con todo el viento contrario. Seguramente habrán pensado, habrán dicho: si Jesús hubiese estado aquí, esto no pasaría. Pero el solo hecho de escuchar su voz, el solo hecho de escuchar su voz, que trae paz, que trae tranquilidad, que trae ánimo, trae seguridad. Me ha tocado vivir momentos muy difíciles y hasta noches enteras sin dormir, y literalmente peleando con Satanás en mi cabeza y mis pensamientos. Y ese fue el momento en que, la hora más oscura de la madrugada, Dios me da una palabra que llenó mi corazón. Por la noche durará la angustia y la tristeza, mas la alegría viene al amanecer. Y trajo paz a mi alma, trajo seguridad a mi alma. Yo sé que tú también viviste algo así. Yo sé que de alguna forma el Señor te habló. Yo sé que lo que estoy diciendo no es extraño a ti, hermano. Que en algún momento la palabra de Dios fue un bálsamo para ti, que te trajo esa seguridad.
La palabra de Dios trae calma. La palabra de Dios consuela. Nunca llega tarde. Bendito sea el Señor. Número 4. ¿Qué hizo Pedro? Creo que todos amamos como Pedro al Señor. Creo que todos somos arrebatados como Pedro. Creo que todos alguna vez lo negamos como Pedro. Creo que todos quisimos caminar las aguas como Pedro. Pedro creo que nos representa a todos en distintas facetas, porque Pedro es un hombre pecador común y corriente, como tú y yo, llamados a ser salvos. Tenemos tanto para aprender de Pedro. Ese Pedro que a veces sus emociones iban más adelante que sus convicciones, hasta que él entendió. Es ese Pedro que dijo, tú no me vas a lavar los pies, Señor. Y él le dijo, Pedro, si yo no te lavo, no tendrías parte conmigo. Entonces báñame, Señor. Y él le dijo, Pedro, lo que yo hago ahora, tú no lo entiendes, pero lo entenderás después. Y saben que nosotros somos como Pedro. A veces no entendemos lo que pasa ahora. Pero sí, el Señor dice, después lo vas a entender. ¿Qué hizo Pedro? Mateo 14, versículo 28. Después que Jesús dijo, tened ánimo, yo soy, no temáis. ¿Qué dijo Pedro? Pareciera que Pedro era el representante legal del sindicato de los apóstoles, ¿no? El que estaba siempre con la voz cantante. El que tenía que decir, Señor quiere que hagamos 3 chozas, una para ti, para Moisés y para Elías. Y Dios tuvo que reprenderlos, Pedro, cállate un poquito. Pedro, ¿cuánto hay de Pedro en nosotros? Después que abrace a mi Señor y llore con Él agradeciéndole en su presencia, creo que voy a decir, ¿cuál es Pedro? Quiero conocer. Yo sé que muchos correrían a abrazarlo a Pablo también, ¿no? Para decirle, Pablo, ¿me das una selfie? ¿Cómo no tendremos celulares en la gloria? No vamos a andar de túnica, quédense tranquilos. Pedro es como tú y como yo. O Pedras, mujeres, que nuestra alma muchas veces se deja llevar por el impulso, por la emoción. Pareciera ser que Pedro hace un acertado comentario. Y dijo Pedro, Señor, si eres tú. ¿Cómo no hay una contradicción de decir, Señor, si eres tú? Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Yo quiero que vayamos al cuadro. Estamos en una barca que se está moviendo muy fuerte, que se está por hundir por el viento en esa tempestad terrible. Jesús no tuvo otra mejor idea que venir caminando sobre el agua. Él es Dios. O sea, ¿es lógico de que Él venga caminando por el agua para nosotros? Respuesta, no. Como tampoco va a ser lógico que Él venga a las nubes, ¿no es cierto? Pero es que no es por lógica, es por fe. Porque acá lo que dice, ¿dónde está tu fe? Así que es por fe. Pero Pedro dice, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. La respuesta de Jesús no podía ser negativa. No podía decir, no, Pedro, ¿cómo se te ocurre? Si yo soy Dios, tú no puedes hacer lo que hago yo. Jesús acababa de hacer una señal milagrosa alimentando una multitud
de 5.000, sin contar hombres y mujeres. Así que como las hebreas eran muy parturientas entre hijos y los hombres eran contados de 30 años para arriba, imagínense, seguramente era una multitud de más de 20.000. Y saciaron y sobraron la comida, sus discípulos allí, porque Jesús los hizo participar. Denle ustedes de comer. Y allí es donde Pedro usa la legalidad de Dios y dice, manda, da la orden. ¿Se acuerdan de un centurión que dijo, no vengas a mi casa, no necesitas? Yo soy un hombre sujeto a autoridad y tengo autoridad. Y si yo digo a algún soldado que venga, bien, y si le digo que se vaya, se va. Soy un hombre de autoridad y yo sé que tú tienes autoridad. No hace falta que vengas a mi casa, solamente di la palabra y mi siervo será sanado. ¿Y qué dijo Jesús? Se maravilló de tanta fe. Ahora, ¿por qué a Pedro le dice, hombre de poca fe? ¿Por qué no estaba maravillado de la fe de Pedro si Pedro dijo exactamente lo mismo? Da la orden, di la palabra, da la orden, que yo vaya a ti sobre las aguas. Y Jesús no iba a negarse, porque Pedro necesitaba entender que su palabra tiene poder, tiene autoridad, y que lo que él dice se va a cumplir. Y a él y a los que estaban en la barca no les dijo, vayan a la otra ribera caminando sobre el agua. Les dijo, suban a esa barca y lleguen a la ribera. Por lo tanto, Jesús le dijo, ven. Porque al decir ven, ustedes tienen allí con letras rojas, ¿no es cierto? Lo que tienen las palabras en rojo de Jesús. Que dice ven. Dice, andaba sobre las aguas, Pedro, descendiendo de la barca, andaba sobre las aguas. Pero ¿cuál era la plataforma de Pedro? Era la palabra de Dios. Pedro caminó sobre la palabra del Señor. Él dijo, ven, dio la orden. Ahora, esta era una prueba de reconocimiento si era Jesús o era una salida apresurada o tal vez egoísta de Pedro de salvarse a sí mismo. No sabemos. Jesús sí sabe qué hay en su corazón. No sabemos si Pedro dijo, esto se hunde y si es el Señor, yo quiero ir caminando sobre las aguas. Pero Jesús demostró que su palabra, en su palabra Él puede creer. En su palabra puede creer, pero no es lo que Jesús les había dicho. ¿Cuántos hermanos confunden la autoridad o la autorización de parte de Dios con su voluntad? A veces Dios autoriza algo para nuestro aprendizaje, pero no siempre es lo que el Señor quiere que hagamos. Y allí fue Pedro entonces que saltó de la barca y poniéndonos en la escena, Jesús le dice, tengan ánimo, yo soy, no teman. Y Pedro le dice, si tú eres el Señor, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Imagínense en los otros 11, mirándolo a Pedro, mirándolo a Jesús, mirándolo a Pedro, mirándolo a Jesús. Pedro dijo esto, entonces ¿qué hicieron todos? Miraron a Jesús. Y Jesús dice, ven. ¿Y qué hicieron todos? Este está loco. Y allí iba Pedro, ¿no? Se bajó y comenzó a caminar, a andar sobre las aguas. Siempre me sonó a mí esto. ¿Cuántos de los que están aquí alguna vez han caminado sobre las aguas? No las aguas de la SAT. Esa es otra cosa. Sobre el mar. Caminaron sobre la... Nunca.
Y no se va a volver a repetir porque Dios no necesita hacer estas cosas. Como algunos dicen, hay que tener fe y caminar sobre las aguas o agarrar a la serpiente y hacerse picar. No, mis hermanos, esos son casos únicos y irrepetibles para nuestro ejemplo. Porque lo que Jesús no quiere resaltar aquí, cuánto caminó Pedro sobre las aguas, sino cuánto desobedeció Pedro la orden que le había dado. No es aplaudido por el Señor por caminar sobre las aguas, es reprendido. Y la falta de fe no es porque se hundió, sino porque se bajó de la barca. Porque el Señor quería que Pedro y los otros llegasen a la otra ribera juntos en la barca. Es lo que el Señor les había dicho. Y aquí vemos nosotros de que Jesús le dice, ven, Pedro comienza a caminar sobre las aguas. Versículo 30 dice, pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo. Pregunta, ¿no estaba ya el viento? ¿No estaban ya con miedo? ¿Recién descubre el viento Pedro? ¿Recién tiene miedo Pedro? La situación no había cambiado, sino que comenzando a hundirse, dio voces. Comenzó a clamar Pedro diciendo, Señor, sálvame. Señor, sálvame. Nunca caminé sobre las aguas. Y no sé si algunos aquí caminó, pero yo creo que ninguno. Pero saben, hermanos, a veces enfocamos mal el concepto de un texto. Porque, ¿cómo a Pedro le puede decir, hombre de poca fe, si caminó sobre las aguas? Entonces, ¿qué soy yo que no caminé nunca sobre las aguas? No está apuntando a la falta de fe porque se hundió. Es a la falta de fe porque se bajó de la barca. Y la iglesia no es un lugar para que por las emociones yo decida cuándo me bajo de la barca o no. Para que en las adversidades yo decida cuándo me bajo de la barca o no. Si soy de Cristo y Él nos dio la orden de ir en la barca hasta la otra ribera, aunque haya tempestades, yo debo permanecer. Pregunta, ¿quién dijo sálvame? ¿El que estaba afuera o los que estaban adentro? Está ahí la enseñanza. Adentro de la barca podemos estar aterrorizados, fatigados, cansados, desanimados, hasta sintiéndonos solos y sin rumbo. Pero ninguno de los que estaban en la barca, aún estando así, corrieron peligro. Solamente Pedro, por haber salido de la barca, él comenzó a hundirse. Y él gritó, Señor, sálvame. Sexto punto y final. ¿Cuándo se calmó la tempestad? ¿Cuándo se calmó la adversidad? ¿Cuándo Pedro fue salvado de hundirse? ¿Cuándo se tranquilizó todo? ¿Cuándo volvieron y llegaron a la ribera para continuar su tarea? Cuando subieron a la barca, Pedro y Jesús. Al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Ya saben que Jesús estaba hablando de haberse bajado de la barca. Él tenía que ejercer fe sabiendo que si el Señor le dijo, vayan a la otra ribera,
iban a llegar a la otra ribera, sanos y salvos. El intento fallido de Pedro fue justamente esto. Al ver el fuerte viento, tuvo miedo, comenzó a hundirse. Jesús estaba diciendo: Pedro, así no, así no. Vuelve a la barca, vuelve con tus hermanos, porque yo voy a ellos. No vine por ti, vine por todos. La iglesia necesita entender que en estos días finales, antes que venga Cristo, la tempestad furiosa de Satanás será cada vez peor. Pero Jesús dijo: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Él nos garantiza que ni un cabello nuestro va a perecer estando en Él. No es sálvese quien pueda. No es intentar salir a ver cómo yo me salvo, aún usando el poder de la autorización del Señor. Porque lo que estaban en peligro no eran los 11, sino Pedro, que se había bajado de la barca. Pedro, ¿por qué no nadaste?, le hubiera dicho Jesús. Un pescador seguramente sabía nadar. Pedro, ¿por qué no nadaste? Pedro, ¿por qué no flotaste hacia la barca? Pedro, ¿por qué dudaste? ¿Por qué dudaste? Nunca, jamás, en toda la Escritura, las dudas provienen del Señor. Jamás. Porque el Señor no es duda. El Señor dijo: yo soy la verdad. Y cuando yo abrazo la duda, no estoy abrazando algo que viene de parte del Señor. Porque la duda te hunde. La duda te lleva a desconocer a Cristo. La duda te hace pensar en ti para salvarte a ti mismo. La duda lo único que hace es que ya no puedas más, y lo único que tengas que hacer es decir: Señor, sálvame. Qué tremenda lección. Versículo 32. Cuando ellos subieron a la barca, ¿qué dice allí? Qué extraordinario el viento. Qué casualidad que el viento se paró justo, pero justo cuando Pedro y Jesús suben a la barca. Ahora, ¿qué habrá estado orando Jesús en el monte? ¿No es que los vientos y la lluvia le obedecen? Los mismos apóstoles se maravillaban y decían: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? ¿Quién es este? Este es Jesús, el que en un perfecto control de todas las cosas aún permite vientos contrarios para saber cómo está tu vida espiritual, si de quién estás dependiendo. Si vas a ser un colaborador con tus hermanos para confiar y que nadie se baje de la barca, o vas a ser el primero a querer salir y salvarte a ti mismo. En la tempestad que Pablo
pasó en el mar, él iba como prisionero. Dice que un viento huracanado llamado Euroclidón dio con ímpetu contra la nave y no pudiendo poner a prueba el viento, nos dejamos llevar, nos abandonamos a él y estuvimos 14 días y 14 noches sin ver el sol ni la luna, arrastrado por una furiosa tempestad. Y dice, no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos y con nuestras propias manos arrojábamos los esquifes y los aparejos, quiere decir los botes salvavidas y los remos, y empezaron a lijar la carga porque la tempestad era tremenda. Y entonces Pablo, él orando al Señor, dijo, el ángel del Señor ha estado conmigo y me ha dicho que cobren ánimo, que coman, que no tengan temor, que ninguno perecerá, solamente la nave. ¿Y saben qué dijo? Es necesario que todos estén aquí. Y cuando dice que sospechaban que ya estaban llegando cerca de alguna orilla porque no podían ver, los marineros habían intentado tirar por la borda un flotante para poder huir, y él le dice al dueño de la nave, le dice, si estos no se quedan, todos moriremos. Todos se tienen que quedar. Es natural que cuando hay adversidad yo vea por mí mismo. Pero esa cruz nos mostró que la mayor adversidad fue de uno que no vio por sí mismo, sino que vio por todos nosotros. Imitemos su fe, imitemos su amor, iglesia. Porque cuando la tempestad es fuerte, el viento es contrario, es el momento más propicio de orar uno por otros, de exhortarnos a no bajar la fe, a no bajar los ánimos, a sobrellevar la carga los unos de los otros y no permitir que la duda comience a apoderarse y que nadie se baje de la barca. Jesús salva al que se hunde, pero también reprende por su poca fe. Porque vuelvo a decir, no dijo, qué fe que tuviste, Pedro, aunque sea unos pasitos diste en el agua. No, tu falta de fe es por haberte bajado de la barca. Iglesia, ¿están aquí? Van a haber muchas tempestades más hasta que venga Cristo. Muchas tempestades más. Oremos al Señor para que ninguno se baje de la barca. Oremos al Señor para que ninguno en medio de la barca se quiera volver para atrás. Oremos al Señor para que sigamos adelante, porque cuando ellos subieron a la barca, el viento se calmó. Van a pasar momentos de tempestad, no tengo dudas. Versículo 33. Después de esta tempestad viene la más hermosa adoración. Tiene que despertar la canción en su vida. Tiene que despertar la adoración en su vida. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo, verdaderamente eres Hijo de Dios. Y qué lindo el versículo 34. Y terminada la travesía. ¿Se terminó? Amén. Se terminó. Qué lindo cuando te dicen, ya pasó. Ya está. Paz. Ya está. Vinieron a tierra. Firme. Así vendrá el Señor pronto. De lo alto, observándonos, vendrá, no caminando sobre las aguas, en las nubes. Él vendrá a buscar a su iglesia. Alístate a perseverar en los momentos difíciles. Cierra tus ojos. Aleluya. Este momento es tuyo, iglesia, amado hermano, hermana. Este momento es para que tú abraces con esperanza la palabra del Señor.
Obsérvate a ti mismo. Evalúa tu corazón. Y afirma tus pies en Cristo. Afirma tu corazón en Jesucristo. Y deja que Él obre. Señor, queremos darte gracias. Queremos alabar y bendecir tu santo nombre. Señor, gracias por habernos enseñado tu palabra. Gracias, Señor, por habernos permitido reflexionar en ella. Oramos, Señor, por aquellos que están fuera de la barca. Que les bendigas. Que le tomes sus manos, Señor. Y que lo hagas volver, Señor, en sí. Te damos gracias por tu gran amor y misericordia. Y te pedimos que nos ayudes a nosotros a no flaquear en la fe. Te pedimos que nos ayudes a nosotros a afirmar nuestra fe y nuestro corazón en Cristo Jesús, nuestro Señor, nuestro Salvador. Queremos darte gracias, Señor, por enviar a tu Hijo Jesucristo a morir en la cruz y darnos vida. Darnos, Señor, una nueva esperanza, darnos, Señor, una seguridad. Por eso es que te damos gloria a ti, te damos gracias por proveernos de tu palabra, que cambia la realidad. No hay nada que pueda cambiar mi vida sino el poder de tu palabra, Señor. Toda la gloria es para ti, Señor, por los méritos de Cristo Jesús nuestro Señor. Amén, amén y amén. Gloria a tu nombre, Jesús.